Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, con la fuerza y el dinamismo de lo que Jesús nos va regalando, queridos niños. Tantas cosas lindas que Jesús nos regala, tantas cosas lindas que nos dice, y nosotros vamos aprendiendo en nuestra catequesis. Ana Belén hoy nos acompaña y queremos saber, Ana Belencita, ¿qué es lo que Jesús hoy nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es el sacramento del matrimonio. Muy bien, queridos niños, vamos a aprender y vamos a conocer lo que papá y mamá recibieron, el sacramento del matrimonio. ¿Qué significa ese matrimonio? ¿Qué significa lo que mamá y papá recibieron como signo del amor que Dios manifestó en el corazoncito de papá y de mamá? Ese es el sacramento del matrimonio. Ana Belén, ese es el sacramento del matrimonio. Muy bien. Entonces ahora nosotros, como siempre, vamos a escuchar primero la palabra de Jesús. Vamos a ver qué nos dice Jesús en la Biblia sobre el matrimonio. Vamos a estar entonces muy atentos porque siempre la palabra de Dios viene a nuestro encuentro, nos enseña y nos dice cosas maravillosas que nos va enseñando cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que conocer verdaderamente y aprender sobre este sacramento. De nuevo, es el sacramento, Ana Belén, el sacramento del matrimonio. Muy bien. Le escuchamos a nuestras amiguitas que, como siempre, nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador del principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque siempre escuchamos que el Señor con su palabra nos anima, nos entusiasma. Y en esta oportunidad nos habla y nos dirige y nos enseña sobre el sacramento del matrimonio. Muy bien, queridos niños, todos juntos entonces, hoy estamos reflexionando, todos juntos, queridos niños, hoy estamos aprendiendo cosas tan lindas en nuestra catequesis, sobre todo para aprender y para acompañar y para ayudarnos nosotros en nuestra familia, sabiendo que papá y mamá han recibido este sacramento tan lindo, donde el Señor les bendice y donde el Señor les da la gracia del matrimonio. Ahora nosotros vamos a volver enseguida. Espero que ustedes, queridos niños, tengan ahí su Biblia y tengan su cuadernito y tengan algo para escribir, porque tenemos que aprender tantas cosas lindas hoy en nuestra catequesis. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
¡Vete ya! Oh, Noé. Gracias. Bebe, hace mucho calor. Tus hijos recogieron una buena cosecha. Lo sé, pero quieren guardar todo para ellos. Cada cordero, cada espiga de trigo, cada odre de vino. Se volvieron egoístas, olvidaron los días del arca. Los llamé a todos. Al anochecer subirán la colina y vendrán a ti para celebrar la cosecha. Celebrarán con mi vino, porque Sem se quedará con toda la producción. Te digo que llegó el momento de que cada familia se vaya según el mandato de Jehová de poblar la tierra. Entonces los perderemos. Eso es lo que dices. ¿No ves que pelean entre ellos cada día? Les hablaré esta noche. Esta noche no. Espera que termine la celebración. Esperaré a que termine la celebración. Haré lo que deseas. El vino de tus viñedos este año es delicioso, delicioso. Quiero que lo beban todo esta noche. No debe quedar una sola gota. Pero es demasiado. Cuando el vino es bueno, nunca es demasiado. Y aún es mejor cuando el vino no es propio, ¿no es verdad? Sem, escucha. ¿Cuál cabra estás repartiendo? ¿De quién es esa carne? Dime a quién le pertenece. Era una de las cabras de tu rebaño, padre. ¿Y por qué no trajiste carne de tus propias cabras para que tu anciano padre y tus hermanos pudieran comerla? ¿Por qué no trajiste tu propia carne? Porque aquí todos sabemos que tú eres el más generoso, padre. ¿No será porque ahora ustedes se volvieron mezquinos y egoístas? Dame más vino, Jafet. ¿O ya olvidaron que todo lo que recibieron llegó de las manos de Jehová? Gracias, hijo mío. Beberé otra vez de mi propio vino. Vamos a saludar a mi anciano padre. Bebió mucho vino anoche. ¿Tú lo viste también? El caldo de raíces y hierbas les hará bien a todos. Hay un zorro. ¿A quién le está hablando mi padre? El zorro es astuto, pero yo más. Llegamos. ¿Y para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué? Entren y verán. Comeré serpientes del desierto. Entren, quiero mostrarles a Noé, nuestro padre. Él está desnudo. Ustedes todavía le temen, pero está dormido. Tranquilos, él no los ve. ¡Sal de aquí ya! Hermanos, ustedes, ¿por qué lo cubrieron? Cayó víctima de su buen vino. Ustedes dos todavía le temen. Él es solo un viejo charlatán, cobardes. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Burlarte de él? ¿Burlarte de tu propio padre? ¿Por qué lo hiciste? ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¿Por qué pelean? Cam ofendió a nuestro padre. Nos llevó a su cueva a ver su desnudez. ¡Ya basta! Lo lamento. Lo ofendí. Estaba ebrio, enloquecido, impulsado por un fuerte deseo de burlarme de él. Fui víctima de un espíritu maligno. Estabas todavía bajo la influencia del vino, Cam. Cuando supo que yo lo había hecho, me maldijo. Es igual a ti. Estaba enfurecido, pero es un buen hombre. Nunca le ha hecho daño a nadie. ¿Qué puedo hacer? Dime y lo haré. Búscalo y pídele que te perdone.
Lo haré. Esto es lo que haré. Iré ante él de rodillas y suplicaré su perdón. Y espero y oro en nombre de Jehová que él me perdone. En las mañanas nuestro padre viene aquí, se hinca en silencio y ora a Jehová. ¿Y saben qué le dice Jehová? No podemos saber eso. ¿Crees que todavía recuerde mi pecado? Debes recordar que me maldijo. Me pregunto si ya me perdonó. Esto también solo Jehová lo sabe. Noé, tus hijos están aquí. Ahora harán la voluntad de Jehová, como lo hice yo durante toda mi vida. Irán lejos hasta el borde de la tierra y continuarán lo que yo inicié con ustedes después del gran diluvio, y poblarán la tierra. A donde quiera que vayan, hagan lo que hagan, los ojos de Jehová siempre estarán sobre ustedes. Le ofrecerán lo mejor de sus cosechas y los primogénitos de sus rebaños. Ustedes, sus esposas, sus hijos y sus nietos inclinarán siempre sus cabezas ante Él, el Todopoderoso. Y siempre esperarán oír su voz y estarán listos para obedecerle. Así su bendición siempre recaerá sobre ustedes. Y sus hijos se fueron lejos. De Jafet nacieron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y cada uno de ellos tuvo otros hijos. Una gran nación surgió también de Sem. Sus hijos fueron Elam, Asur, Arphasad, Lud y Aram. Cam también tuvo hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Todos hijos de Noé. Todos hermanos. Caminamos por este bosque desde hace 6 días. ¿Sabes hacia dónde vamos? En dirección al alto sol. Verás que saldremos de aquí. Jehová nos ve, guiará nuestros pasos. La tierra que Jehová nos dio es maravillosa. La tierra que Jehová nos dio es maravillosa. ¡Vayan! Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, Ana Belén, ¿cuál es el tema del día de hoy? El sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio. Muy bien. Entonces ahora, queridos niños, nosotros vamos a estar muy atentos porque ahora vamos a escuchar algunas cositas interesantes que Jesús nos quiere enseñar sobre este sacramento tan importante, el sacramento del matrimonio.
El matrimonio es el sacramento que significa la unión del hombre y la mujer y les da gracia para que vivan en paz y críen hijos para el cielo. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Entonces es ese amor de Dios que se manifiesta en papito y en mamita. Y entonces ahora ellos se unen, ellos se quieren, ellos se aman. Y entonces, queridos niños, ellos mismos se unen para traer, dice, los hijos y los forman para Dios. Eso es lo más importante. El matrimonio siempre está en función, queridos niños, del cuidado de la vida. Hay una palabrita un poco más difícil, queridos niños, que después vamos a ir aprendiendo siempre en nuestra catequesis, que es justamente la palabra matrimonio. Quiere decir el cuidado de la vida, el cuidado de la matriz, quiere decir, queridos niños, es decir, en ese lugar donde venimos nosotros, donde nacemos nosotros. Es allí donde papá y mamá nos están gestando para que nosotros podamos venir al mundo. Y ese significado, el matrimonio, quiere decir el cuidado de la vida. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos y vamos a escuchar más. ¿Qué nos dice hoy nuestra catequesis sobre el matrimonio? Se ha de recibir este sacramento estando en gracia de Dios. Y si no lo están, se deben confesar para disponerse a recibirlo dignamente. Muy bien, queridos niños, es muy importante entonces, así como nosotros siempre hacemos, prepararnos interiormente. Dice, para recibir el matrimonio hay que confesarse, queridos niños. ¿Qué significa el confesarse? Nosotros ya estuvimos estudiando este sacramento de la confesión. Es el reconocernos, es el saber que necesitamos de la gracia de Dios, que necesitamos nosotros, queridos niños, ser purificados por Dios, para que también podamos dignificar nuestro matrimonio. Y por eso dice, si es que no estamos en la gracia de Dios, tenemos esta linda oportunidad que el Señor nos regala, que es el regalo de la confesión. Y así después recibimos este lindo sacramento del matrimonio. Vamos a seguir escuchando, queridos niños, algo más en nuestra catequesis sobre este sacramento. El llamado matrimonio civil entre los cristianos no es verdadero, sino un torpe concubinato. Los cristianos que no se casan por la iglesia no están casados. Queridos niños, ¿se dan cuenta entonces aquí que es tan importante el matrimonio religioso? Si nosotros nos quedamos simplemente en un matrimonio civil, entonces, queridos niños, en realidad ante la iglesia no estamos casados todavía. Es decir, estamos viviendo en concubinato, se llama, esa es la palabrita que tenemos que aprender y tenemos que conocer. Por lo tanto, tenemos que dar este paso tan importante, el paso de ese amor consagrado, de ese amor bendecido por la iglesia, es decir, bendecido por la comunidad cristiana, porque es el Señor el que bendice ese amor mutuo entre papá y mamá. Entonces, queridos niños, hoy nosotros estamos reflexionando y profundizando cada vez más sobre este sacramento tan importante. Y esta es la base, queridos niños, para que nuestras familias puedan ser felices. En la medida en que nosotros nos comprometemos verdaderamente con Dios, siempre vamos a comprometernos verdaderamente también con nuestra familia. Si yo le quiero a mamá, si yo le quiero a papá, ciertamente que vamos a casarnos. Y más aún, si nosotros juntos le queremos a nuestros hijos, ciertamente que le vamos a traer esa bendición de parte de Dios en este sacramento tan importante y tan lindo que es el matrimonio. Queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor viene a nuestro encuentro con su palabra, nos ilumina y sobre todo
nos marca el camino, el sendero, cómo tenemos que vivir comprometidos como cristianos. Leemos de la segunda carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 11, 18, luego del 21b al 30. Todos ustedes me preocupan, de San Pablo. Todos ustedes me preocupan. Leitmotiv, idea central. Ya en mí, para lo preocupáis en San Pablo. Hermanos, ya que muchos se glorían de méritos humanos, yo también me gloriaré. Pues bien, de lo mismo que otros se glorían, lo digo como necio, yo también me gloriaré. Que son hebreos, yo también. Que son israelitas, yo también. Que son descendientes de Abraham, yo también. Que son ministros de Cristo, hablo como demente. Yo lo soy más que ellos. Les gano en fatigas, les gano en prisiones. Más aún en golpes, con frecuencia estuve a borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con las 39 golpizas. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. Cuántos viajes, cuántos peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en ciudades, peligros en descampado, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos, con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, en frecuencia ayunos, con frío y sin ropa. Y además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la carga cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. Qué lindo este pasaje de Pablo. Pablo entonces, oye, pues paitea vejino y puro paitea el diccionario y sobre todo desde su experiencia. Lo que Pablo hizo por la comunidad. Lo que Pablo vivió por la comunidad. Esa es la preocupación verdadera, queridos hermanos. Pablo comienza a narrar ciertamente que Pablo está un poco enojado aquí con esa comunidad que no supo respetar y no supo escuchar todo el evangelio que él les había predicado con tanto empeño. Y después vienen otros charlatanes y sin embargo comienzan a hacerles cambiar de idea. Entonces, queridos hermanos, muchas sectas, muchos charlatanes que simplemente vienen detrás de sus intereses y sobre todo son intereses económicos. Entonces, mucha atención, queridos hermanos. Por eso que Pablo está bastante enojado, porque él dice, fíjense todo lo que él pasó y comienza a hacer una lista. Y él dice, les voy a hablar como demente, dice. O sea, amombe utamante bm va para allá pues. Naiponaigo la amombe upabm la sufriba que venderé jabe. Pero sin embargo, les voy a tener que decir y les voy a tener que contar, dice. Porque eso es importante para que ustedes entiendan y no se vayan detrás de otras propuestas que no tienen fundamento real. Queridos hermanos, pidamos esa gracia para nosotros también. Ser fieles a la palabra auténtica del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora esta partecita son las preguntas. A ver si nosotros aprendimos, si nosotros estuvimos atentos. Con estas preguntas nosotros, queridos niños, tenemos que dar razón de nuestra fe, porque nosotros sabemos. Hoy, ¿cuál es el tema, querida Ana Belén? El tema del día de hoy es el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio. Entonces, reflexionamos y conocemos todo lo que Jesús nos va enseñando. Primera preguntita, tengan ahí su bolígrafo, tengan su lapicito, su cuadernito, porque viene la primera pregunta, queridos niños, a ver si sabemos responder. ¿Qué es el matrimonio, Ana Belén y todos ustedes, queridos niños? El matrimonio es el sacramento que santifica la unión del hombre y la mujer. Muy bien, queridos niños, es un sacramento entonces, pero que santifica esta unión del hombre y la mujer. En este camino que nosotros hacemos, queridos niños, nos sentimos santificados, nos sentimos entonces con la gracia del Señor, nos sentimos entonces con esa fuerza de Dios que nos anima, con esa fuerza de Dios que nos regala lo máximo. Y entonces, con el sacramento del matrimonio se está santificando esta unión entre papá
y mamá. Y ahora entonces, queridos niños, atención porque viene la segunda preguntita. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo se ha de recibir este sacramento, queridos niños, este sacramento tan importante? ¿Cuál debe ser la disposición de los que van a recibir el sacramento del matrimonio? Ana Belén. El sacramento del matrimonio se ha de recibir en gracia de Dios. Y si no lo están, deben confesarse. Muy bien. La confesión, como ya dijimos, es importante porque nos purifica, nos limpia, nos pone en el camino recto. Y es tan importante entonces recibir en la gracia del Señor para poder comulgar, para poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesús que nos fortalece, que nos anima y sobre todo que nos hace caminar de acuerdo a los designios de Dios. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros estamos reflexionando y estamos aprendiendo tantas cosas lindas del matrimonio, estamos conociendo tantas cosas lindas de este sacramento, el sacramento que han recibido papá y mamá. Y así como dijimos también, si es que todavía no lo han recibido, es una hermosa oportunidad para reflexionar y para decir, si yo verdaderamente le quiero a mi esposa, le quiero a mi esposo, si le quiero a mis hijos, porque en ellos encuentro el amor de Dios que se manifiesta, entonces, queridos niños, tenemos que alegrarnos con papá, con mamá y celebrar, sobre todo dichosos, este sacramento tan importante que es el sacramento del matrimonio. Y vamos a rezar hoy también por todos. Vamos a rezar. A ver, Ana Belén, ¿vos por quién querés rezar? Algunos matrimonios que vos conocés. A ver, primero por tu papá y por tu mamá. A ver, vas a decirme cómo se llaman tus papás, cómo se llaman ellos. Y después también, a ver, ¿por quién otros querés rezar que conocés, que ellos están casados y que necesitan también la bendición y la protección de Jesús? Quiero rezar por mi mamá que se llama Ana y mi papá que se llama Hugo. Y también quiero rezar por mi abuela que se llama Teresa y mi abuelo que se llama Eusebio y por mis otros tíos. Muy bien, entonces por todos los matrimonios, los otros tíos también, cada uno de ellos que reciban esa protección de Dios en el matrimonio. Eso es tan lindo en nuestra familia cuando nos sentimos acompañados por Dios en este sacramento tan lindo que ellos han celebrado y que a través de ellos nosotros recibimos la vida. Yo también rezo por todos los matrimonios y yo me acuerdo también de mi mamá y de mi papá y de mis abuelos y tantos otros amigos que he conocido y conocemos todavía por el matrimonio de ellos para que sean felices y para que nuestras familias se sientan entonces bendecidas siempre por Dios. Vamos a poner así nuestras manitos y vamos a rezar a nuestra madrecita, la Virgencita, que nos bendiga y nos acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre todas nuestras familias, sobre los matrimonios principalmente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y volvemos nosotros la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Que Dios les bendiga a todos, queridos niños. Chao, chao.